¿Cómo están, estimados oyentes de Radio Esperanza? Los saluda Jonás Escobar para presentar una vez más el programa radial de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada que se reúne aquí en La Consulta, más precisamente en la calle Cornelio Saavedra al 520. Programa que hemos dado en llamar Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Queremos volver a enfatizar que el compromiso de nuestro programa es con Dios y su bendita palabra, por lo que exponer fielmente las verdades bíblicas es el único objetivo de nuestro espacio radial. Dicho esto, pasemos directamente a lo que es el núcleo de nuestro programa, la exposición bíblica. Lo invitamos cordialmente a separar este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y mientras escucha la melodía cristiana que vamos a poner al aire, tome su Biblia y siéntese en familia a escuchar atentamente lo que Dios tiene que decirle. Hoy en la voz de nuestro hermano Henry Tolopín. Cuando Él me trae
brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre y su amor que me salvó. Y cuando venció por siglos mil, brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre y su amor que me salvó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Les pido ahora que por favor abren sus Biblias al capítulo 10 de Lucas. Nos encontramos en el estudio de este encuentro particular del Señor Jesús con aquel escriba en los versículos del 25 al 29 de Lucas 10. Estamos particularmente examinando el tema de la vida eterna basada en la pregunta de este escriba. Vamos a dar lectura a estos versículos una vez más a modo de introducción. Lucas 10, 25 dice: Y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: Has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? La pregunta clave de este corto pasaje es la que este hombre expresa o hace a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es la pregunta más significativa que un ser humano pueda hacer y cuya respuesta y lo que uno haga con esa respuesta determina el destino eterno del alma de esa persona. Vimos que este era un experto en la ley, este hombre que se acerca al Señor o se levanta y hace la pregunta, conocía perfectamente la ley de Moisés. En otras palabras, estamos hablando de un escriba, un abogado de la ley mosaica. Este hombre entendía la ley de Moisés y las leyes de la tradición judía que se habían agregado a la ley. Sin duda, este escriba conocía muy bien el significado de la vida eterna. El hecho de que el hombre fue creado por Dios para vivir eternamente, los judíos conocían eso. Él sabía que Adán había pecado y como consecuencia de ese pecado perdió su inmortalidad física y perdió su relación con Dios, perdió su posibilidad de tener vida eterna. Él sabía que Adán había caído y los efectos de esa defección habían afectado a toda la raza humana. Los judíos sabían eso. Ellos sabían que Dios había revelado un estándar divino de conducta en la ley y que a menos que las demandas de la ley se cumplieran a la perfección, nadie podía alcanzar vida eterna en el reino de Dios futuro que Él, por supuesto, había prometido a Israel, había prometido a los suyos. Pero ellos también sabían, en su corazón, en lo más profundo de su ser,
que no podían guardar la ley a la perfección. Y aunque eran el pueblo escogido de Dios y trataban de seguir meticulosamente la religión judía, todos sus ritos, todas sus ceremonias, sus leyes agregadas aún a la ley, existía en ellos esa constante molestia, esa constante duda de que ya que no podían cumplir con la ley a la perfección, posiblemente no podían alcanzar tampoco la vida eterna. Y eso es lo que está detrás de la pregunta de este hombre. En este caso, este escriba hace una pregunta que se encontraba en la mente y el corazón de la nación. Se encontraba en la mente y el corazón de los judíos. Tal vez algunos de ustedes en este lugar, tal vez algunos de ustedes en la audiencia, están haciendo esa pregunta. Están pensando en la vida eterna, en el más allá. La pregunta sobre la vida eterna se repite numerosas veces en los evangelios, lo mencionamos, aparece en cada uno de ellos, hecha o expresada por diferentes individuos o multitudes en diferentes contextos. La preocupación de la vida eterna, ¿qué pasaría después de la muerte?, era una inquietud constante entre los judíos. Y yo me atrevería a decir que es una inquietud en muchas personas hoy también. Los religiosos de la nación trataban de aquietar sus conciencias por medio de guardar externamente ceremonias y ritos de la ley. Pero como siempre sucede con un pecador, cuando en ciertos momentos piensa con sobriedad en su condición interna, la conciencia del pecado en su interior continuamente le acusa. Y no importaba cuánto estos judíos hicieran por afuera, por dentro ellos sabían en sus corazones que eran pecaminosos. Sus motivos eran torcidos, sus pensamientos impuros, sus actitudes, sus deseos, sus sueños estaban contaminados por esa impiedad interna. El tema de la vida eterna entonces era prominente entre el pueblo, y la pregunta que este intérprete de la ley hace simplemente expresaba el sentir general de la multitud, de la gente, de las personas en Israel durante esta época. Dijimos que este encuentro del Señor Jesús con este escriba nos presenta con un modelo de los elementos básicos que deben existir en un evangelismo personal. Hablamos de eso. Dijimos y observamos que el primer elemento que debe existir en un evangelismo personal es que la persona debe reconocer que hay vida eterna. El problema fundamental del hombre no es que necesita prosperidad, no es que debe tener salud, no es que debe encontrar felicidad en lo que este mundo le pueda ofrecer, no se encuentra en las relaciones con otras personas, no es el tratar de poseer una mejor educación para avanzar en la vida, no es su posición social. El problema fundamental del hombre es dónde va a pasar la eternidad. Ese es el problema. Y en eso debería estar preocupado todo ser humano. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Entonces el evangelismo comienza con este elemento básico. La gente debe reconocer que el hombre es un ser inmortal y la muerte no termina con ese ser, sino que es el comienzo a una eternidad futura, ya sea con Dios o separado de Dios. En el ambiente moderno y secular en que nosotros hoy vivimos, la gente no piensa mucho en la eternidad. Y parece que cuanto más educación tenga uno, estoy hablando de educación académica, más tiende a separarse de este pensamiento de la eternidad. El materialismo, las filosofías humanistas y el ambiente académico anti-Dios, que hoy impera, por supuesto, en la sociedad, ha convencido a muchos que esta vida es lo único que importa. Que somos en esencia una masa de protoplasma, resultado de un proceso evolutivo, y vamos a terminar francamente como abono de esta tierra, y realmente cuando uno muere se acaba la conciencia de lo que uno era en esta vida. Bueno, eso es lo que la gente secular piensa, muchos piensan eso. Cuando esta vida termina, se acaba todo,
el hombre pierde su conciencia de haber existido, la muerte es el fin de todo, por lo tanto, comamos y bebamos, saquémosle el jugo a esta vida y los placeres que esta vida ofrece, porque mañana moriremos, la eternidad no existe. Esa es la actitud. Eso es lo que el hombre secular piensa. Si esto fuera cierto, entonces, meditar en la vida eterna no tiene sentido, ¿no es cierto? Y tristemente muchos piensan de esa manera, Pero realmente mencionamos la última vez, no ha sido la manera de pensar a través de la historia del ser humano. En general, el ser humano ha tenido cierta conciencia de que él es un ser eterno. El ser humano en lo más profundo de su corazón sabe que es eterno. Y digo eso porque la Escritura lo declara en Eclesiastés 3:11, dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Dios nos ha creado con una conciencia de que somos eternos, que esta vida no termina aquí con la muerte, sino que continúa para siempre. Dios puso en el hombre esa conciencia. Dios nos ha creado con eternidad en nuestros corazones. Y a través de la historia el hombre consciente de esta realidad ha sido intuitivamente religioso. Es lo que yo le decía a la reportera por teléfono esta semana. Me dice, ¿por qué es que la gente está abandonando la iglesia romana para ir a la iglesia evangélica? Y aún la iglesia romana ha adoptado maneras de expresión y servicios y adoraciones que son igual que la iglesia evangélica. Y ella lo expresó como gritos, bochinche, etcétera, etcétera. Y francamente yo le dije, mira, yo no voy a contestarte como un sociólogo, como un historiador, te voy a decir francamente lo que la Biblia dice. El hombre es intuitivamente religioso porque Dios ha colocado en su ser la eternidad. Y el hombre busca en la religión algo que satisfaga aquello que nada puede satisfacer, que es la relación con Dios. Ahora no quiere decir que Dios se encuentra en este lugar, o en este otro lugar. Y a lo que quiero dirigir esa final charla y reporte es que ese vacío se llena por medio del Señor Jesucristo. Quedó impresionada la mujer, me decía, bueno, me interesa mucho lo que usted tiene que decir. Porque sí causa cierta controversia, pero al mismo tiempo es muy interesante, queremos saber eso. Era muy amigable en cuanto a nuestra postura, a lo que nosotros diríamos. Así que estoy viendo esta oportunidad como una tremenda posibilidad de que el Señor use esto para tocar algunas vidas. Así que oren por eso les dije. Dios nos creó con ese espíritu, con esa conciencia de que somos eternos. El hombre es consciente de Dios. Aún aquellos que niegan a Dios en lo más profundo de su corazón tienen que llegar a reconocer que Dios existe. Romanos 1:19 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Noten lo que Dios dice. Es evidente dentro del hombre que Dios existe. Es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Dios creó en el hombre esa conciencia de eternidad, esa conciencia de que es responsable ante Dios, por más que quiera negarlo. El versículo 20 de Romanos 1 dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera, dice Pablo, que no tienen excusa. Nadie va a poder venir delante de Dios después de la muerte y decir, bueno, francamente yo no sabía que tú existías. Nadie va a poder decir eso, no hay excusa. No hay excusa. El ateísmo y el rechazo de Dios moderno realmente es una invención humana, es una invención no intelectual, sino moral para apagar la conciencia que Dios ha colocado en su interior. Tratar, sea como sea, de aplastar esa conciencia de que Dios existe. Y el hombre busca deshacerse de esa conciencia de Dios porque si acepta el hecho de que Dios existe, entonces debe aceptar el hecho de que Él es responsable delante de Dios.
Y el hombre no quiere saber nada con ser responsable delante de Dios. El Señor Jesús nos dice Juan en el capítulo 3 que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre busca mantenerse así escondido en las tinieblas y seguir su pecado, los deseos de su carne. Y no me hablen de Dios porque eso me molesta, porque si Dios existe y realmente soy eterno, después de la muerte quiere decir que me tengo que enfrentar con ese Dios. Y no quiero saber nada de eso. No me molesten con eso. Eso es lo que pasa. Realmente no es un argumento intelectual, es un argumento moral. El hombre moderno entonces rechaza a Dios con inventos y filosofías de la vida y lo hace porque ama su pecado y no quiere pensar que es responsable delante de Dios. Pero en este pasaje y en los evangelios, la conciencia de los hombres se encontraba preocupada con la vida eterna. Con la vida eterna. Y como dije, esta es la conciencia normal de todo ser humano. Hay una percepción de que hay algo después de la muerte. Y este hombre reconoce que hay vida eterna después de la muerte. Y esto, dijimos, es el primer elemento e indispensable elemento para evangelizar a una persona. El ateo le va a decir, bueno, yo no creo en Dios, no quiero saber nada con Dios, no reconozco a Dios. Se acabó. Usted le puede dar un pasaje o dos, pero el hombre no va a querer saber nada de eso. Bueno, por lo menos tenía esa sensibilidad. Y el judío en general, yo reconozco que hay Dios. Y se acerca a Jesús. Y notamos un segundo elemento en esta charla que es indispensable para evangelizar a alguien y es la motivación a la vida eterna. Y sabemos que el hombre estaba motivado porque hace justamente la pregunta, bueno, ¿qué debo yo hacer para heredar la vida eterna? Este escriba estaba motivado porque hace la pregunta y también notamos que su pregunta no era general, no era genérica, era una pregunta personal. ¿Qué cosas debo hacer yo para heredar la vida eterna? Yo creo que genuinamente y honestamente hace la pregunta pensando en él. En otras ocasiones en los evangelios vemos encuentros que el Señor tuvo con diferentes individuos, particularmente el elemento religioso de Israel, donde se acercan a él haciéndole preguntas para hacerlo trastabillar, hacerlo tropezar, no porque tenían un interés personal, sino que lo hacían para ver cómo podemos causar que el Señor tropiece con la pregunta, y agarrarlo ahí, y llevarlo a ser eliminado, que es lo que sucedió. No porque Jesús se equivocó, sino porque los judíos religiosos le odiaban. Ya era una pregunta general para hacer tropezar. Acá el escriba, en Lucas 10, hace una pregunta personal. Creo que genuinamente tenía interés en saber acerca de la vida eterna, aunque él conocía la respuesta. El hombre reconocía que la salvación era algo personal y que él era responsable por su vida delante de Dios. Usted, amigo que me escucha, es responsable delante de Dios. Usted no se va a escapar. Y este hombre sabía. Entonces, cuando evangelizamos, estos dos ingredientes son básicos. El primero, debe haber reconocimiento de la inmortalidad del alma. Y en segundo lugar, debe existir motivación para alcanzar la vida eterna. Y no evangelizamos con las cosas de esta vida, no nos preocupamos en las cosas de esta vida, no hablamos con la gente y le decimos cómo Jesús puede solucionar sus problemas presentes en esta vida y darle salud, prosperidad, alta estima de sí mismo, etcétera, etcétera. No, como dijimos, el problema fundamental del hombre es su eternidad. ¿Dónde va a pasar? Y comenzamos entonces con eso. Hay un tercer elemento. En nuestra última discusión examinamos este elemento y dijimos que es la naturaleza o estructura de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo se logra? La persona debe entender qué es poseer vida eterna. En el versículo 25 y 26, otra vez, el intérprete hace la pregunta, ¿qué cosa hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees?
Dicho de otra manera, ¿cómo es que tú, escriba, recitas la ley cada día? Porque es justamente lo que los religiosos judíos hacían cada día. Repetían el Shema, que eran esos dos versículos en el capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 4 y 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y después agregaban Levítico 19, 18, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el resumen de la ley, queridos hermanos. La ley se resumía por medio de los 10 mandamientos que explican la relación del hombre para con Dios y la relación del hombre para con su prójimo. Esos 10 mandamientos ahora se resumen en 2 mandamientos, que es justamente la relación con Dios, amarle a Él perfectamente y amar a tu prójimo perfectamente. Este escriba conocía bien la ley. Sabía lo que la ley decía. Y sabía que la ley podía resumirse en esos 2 mandamientos porque Él los repite. Y lo repetía cada día. No era simplemente amar a Dios y al prójimo, noten ustedes, sino amar a Dios y al prójimo perfectamente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Esto implicaba perfecta confianza en Dios, perfecta devoción a Dios, a su voluntad, perfecta comunión con Dios sin ninguna violación o interrupción, perfecta humildad, perfecta obediencia, en otras palabras, perfecto todo. Perfecto todo. ¿Es eso posible? Por supuesto que no. Es imposible. Pero es justamente lo que la ley demanda. No es cuestión de hacer lo mejor posible en esta vida. Y cuando uno llegue al momento de entrar a la eternidad, decirle a Dios, bueno, yo hice buenas obras, hice algunas malas, pone todo en la balanza y veamos que mis buenas son más que las malas, entonces de alguna manera Dios me da la entrada al cielo. Ridículo, eso no es lo que la Biblia dice. ¿Es perfección para vivir eternamente o no hay entrada al cielo? Una y otra vez el Antiguo Testamento, en la ley repite el concepto, la noción. Por Levítico 18:5 dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. No era simplemente el Shama que decía eso. Deuteronomio 6:25 dice, y habrá justicia para nosotros si nos cuidamos en observar todos los mandamientos delante de Jehová, tal como Él nos ha mandado. En Nehemías 9:29, ya salimos de la ley, pero dice el versículo 29, los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos, hablando de la nación de Israel, ellos obraron con soberbia, no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales, si el hombre las cumple, por ellas vivirá. ¿Ven? Es cumplimiento total, perfecto y absoluto, y vida, o lo contrario, es cierto. Entonces Jesús le dice, ¿quieres vivir eternamente? A este hombre le dice, observa todos estos mandamientos a la perfección, ¿y qué? Vivirás. Aquí es donde entonces tenemos que traer al pecador, a confrontarse con las demandas de Dios en su ley, en su palabra. A la realización que Dios demanda obediencia total y absoluta a su ley para vivir eternamente, y que Él se dé cuenta que esto es imposible. Esto es imposible. Por eso Pablo dice que todos pecaron. Capítulo 3 de Romanos. Todos pecaron y por lo tanto están destituidos. No alcanzan ¿qué? La gloria de Dios. Ni tú, ni yo, ni nadie podemos alcanzar la gloria de Dios. Porque todos pecamos. No hay perfectos. Hay un refrán en latín. Errare humanum est. ¿Cierto? Errar es humano. Por supuesto, esa es una linda frase, pero eso quiere decir que todos somos pecadores. Es aquí entonces donde debemos traer a la persona ese reconocimiento, porque Gálatas
El apóstol Pablo también en Gálatas 3:10 nos dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Uy. Este escriba estaba bajo maldición, los fariseos estaban bajo maldición, la nación estaba bajo maldición, todo aquel que quiera llegar a Dios por sus obras está bajo maldición, porque dice, escrito está, maldito todo el que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, maldito sea. Y esa es declaración de Dios. Si alguien pretende ser salvo por guardar la ley, este es el requisito. Guárdala a la perfección y vivirás. Y si no, estás bajo mi maldición, dice Dios. La vida eterna entonces es para los que tienen justicia perfecta, aman a Dios perfectamente y los que nunca violan la ley. Haz esto y vivirás. Noten la presión del argumento. Por eso a mí me incomoda tanto cuando se habla de estas iglesias donde el propósito del servicio es hacer sentir bien a los pecadores. Que todo el mundo venga y se sienta feliz y contento porque hay mucha algarabía, hay pachanga, hay movimiento, hay cosas lindas y me hacen sentir bien ahí. El Evangelio, la ley de Dios, no es para que te sientas bien, es para confrontarte con tu pecado de tal manera que tú te sientas tan mal que te doblegues ante Él. Este es el predicamento con el que el pecador se debe enfrentar. Dios demanda en su ley perfección para tener vida eterna y Él tiene que llegar a decir, yo no puedo lograr eso. Claro, obvio. El pecador debe darse cuenta de su imposible situación de ganarse la vida eterna por sus buenas obras, que es lo que la gente trata de hacer. Cuando veo a estos jóvenes caminando ahí con sus camisas tan bonitas, blancas, su corbatita, sus pantalones oscuros, andando en bicicleta y tratando de ganarse la salvación, me da una tristeza, porque es lo que están tratando de hacer, ganarse la salvación. Santiago 2:10 dice lo siguiente, porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un solo punto, se ha hecho culpable ¿de qué? De todos. Y maldito es el que no cumple todos los mandamientos de la ley, Gálatas 3:10. Maldito sea. Bien. Uno esperaría que ante esta horrible realidad, todo pecador, particularmente este escriba y aquellos que trataban de ganar, se postraran ante el Señor y dijeran, ten misericordia de mí, oh Dios, sé propicio a mí pecador, como el publicano lo hizo. ¿Qué puedo hacer sino rendirme y simplemente exclamar, ten misericordia, porque yo no puedo. No puedo. Y por supuesto la Biblia nos dice que aquel que viene a Dios con corazón contrito y humillado, a él Jehová no despreciará. ¿Se acuerdan la historia del publicano y el fariseo? El fariseo haciendo alarde de su justicia, el publicano diciendo, Señor, sé propicio a mí. Jesús dice, este descendió a su casa, ¿qué? Justificado y no aquel. El que quiera ganarse la salvación por sus obras, jamás va a lograrlo, porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley, sino aquel que se arrepiente. Ahora, este es el lugar propicio en el cual un pecador se debe encontrar al ver las demandas de Dios, a ver lo que la ley demanda de él y realmente arrepentirse. Acuérdense del apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, él se creía ser irreprensible en cuanto a la ley, guardarla exteriormente, externamente, hasta que Jesús lo confrontó en camino a Damasco y él se dio cuenta de su situación en la cual se encontraba. Era fariseo de fariseos y en cuanto a la ley, era visto como irreprensible. Nadie podía acusarle a Pablo, mira, ahí fallaste tú. Externamente él cumplía todo. Pero este hombre, tal vez como Pablo, se sentía irreprensible. Él sabía que no amaba a Dios perfectamente, sin embargo, y no amaba a su prójimo perfectamente. Él necesitaba perdón y misericordia de Dios, pero en lugar de arrepentirse por no alcanzar lo que Dios demandaba, vemos más tarde que se justifica, y lo vamos a ver en un segundo.
Y acuérdense que esto sucede en público. El Señor está enseñando a un grupo de personas, a una multitud, se para, se levanta en el grupo y hace la pregunta, y cuando es confrontado con haz estas cosas y vivirás, este hombre, que era un conocido religioso en la comunidad y posiblemente considerado como externamente piadoso, ¿qué hace? Cobardemente trata de cubrir su impiedad del corazón, y por supuesto que nadie conocía sino solamente él, y rodeado de testigos, trata de ahora de justificarse. Cobarde. Fue cobarde. Este es el grave problema de los judíos que Pablo describe en Romanos capítulo 10. Y pasen a Romanos 10 un segundo ahí. Es un importantísimo pasaje que nos ayuda a entender lo que estaba sucediendo con este hombre y el pueblo de Israel en la época. Noten cómo Pablo comienza el capítulo 10 de Romanos, versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Noten lo que Pablo estaba orando. La salvación de su nación, de su pueblo. Dice Pablo, oro por mis compatriotas. Oro por la salvación de ellos. ¿Por qué? Porque no eran salvos. Se creían salvos. O tenían la tenue esperanza que por guardar la ley externamente se iban a salvar. El versículo 2 dice, yo testifico a su favor de que tienen un celo de Dios. Eran celosos de Dios, pero no conforme al pleno conocimiento. Era un celo ignorante de Dios. Tienen celo de Dios y se creen privilegiados de Dios, pero por ser judíos simplemente, por ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el capítulo 2 de Romanos, ya el apóstol Pablo dijo de los judíos, versículo 17, pero si tú, que llevas el nombre judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Eso es lo que los judíos se creían. Nosotros tenemos la ley. Nosotros tenemos la palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento. Somos la luz del mundo. Dice el versículo 20, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y la verdad. Eran obviamente privilegiados. ¿Qué otra nación tenía la palabra de Dios? Ninguno. Y tú, entonces, dice Pablo, que enseñas a otro, hablando a judíos, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Y tú que predicas que no debes robar, robas? ¿Y tú que dices que no debes cometer adulterio, adulteras? En otras palabras, no está hablando necesariamente de acciones externas, está hablando del corazón. Tú te crees judío porque guardas la ley externamente, pero dentro de tu corazón estás podrido. Porque cometes todo lo que dices que no se debe hacer en tu corazón. El versículo 28, bajando ya al 28 del capítulo 2 de Romanos, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. El punto no es lo que tú haces por afuera, el punto es qué sucede en tu corazón, en lo más profundo de tu ser. Así que no me vengas a decir que no eres adúltero cuando en tus pensamientos has adulterado y continúas adulterando cuanto te da la gana. Viendo esas porquerías en los videos o en la televisión o en la mugre que se ve y que se está a la disposición del que quiera el que quiera tener acceso a ello. No me vengas a decir que no eres adúltero o fornicario si haces eso. El problema es el corazón. La circuncisión externa de nada sirve. Es la circuncisión de corazón. Por eso dice Dios que al corazón contrito y humillado no despreciará. No al corazón que se cree yo soy bueno, yo soy un buen tipo, yo hago esto, hago lo otro.
Toda su religión se había reducido a una práctica externa de justicia. Ese era el judaísmo. Pero se habían olvidado del aspecto interno de una relación con Dios. Por dentro eran tan pecadores como el resto de los gentiles que ellos acusaban ser impíos. Entonces ahora, de regreso a Romanos 10, los judíos, quien eran la nación escogida por Dios para ser testigos en las demás naciones, la nación que había recibido la revelación de Dios, 3:2 de Romanos dice, privilegiada en todo sentido, dice Pablo, porque a ellos les han confiado los oráculos de Dios, la palabra de Dios. Son privilegiados. De donde venían los profetas, ¿no es cierto? Las promesas de Dios, el pueblo de donde el Mesías vino. Los que supuestamente conocían a Dios, al Dios verdadero, los poseedores de la ley de Dios. A pesar de todo eso, dice Pablo, tienen celo, pero era un celo basado en conocimiento falso. No es el conocimiento verdadero de Dios. A pesar de sus privilegios, estaban perdidos. Y están perdidos hoy. Están perdidos. ¿Qué les impedía conocer la verdad, conocer a Dios? ¿Cuál era su problema? Romanos 10:3 nos dice, pues desconociendo la justicia de Dios, ahí comienza el problema. Desconocieron la justicia de Dios, desconocieron las demandas de Dios. Noten lo que sucede, habían subestimado seriamente la justicia de Dios. Ellos consideraban a Dios menos santo de lo que Él realmente es. Ellos pensaban que Dios era tolerante con el pecado. Ellos eran ignorantes de la verdadera justicia y santidad de Dios. Habían reducido a Dios a un concepto humano de Dios, que se acomodaba a lo que ellos querían que Dios fuese. Pero no era el Dios de la Biblia, no era el Dios revelado. Eso es lo que el hombre siempre hace. Trata de achicar a Dios y hacer un Dios chiquito, un Dios que él pueda manipular. En lugar de eso, Pablo continúa diciendo, establecieron su propia justicia, no conocieron la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Noten lo que hicieron. Por un lado, subestimaron la justicia de Dios, por otro lado, sobreestimaron su propia justicia. Se creían buenos. Los judíos pensaron que Dios era menos santo de lo que en realidad era y también pensaron que ellos eran más santos de lo que en realidad eran. Esto en esencia era el judaísmo de la época, es el judaísmo hoy también. Los judíos menoscabaron la ley y elevaron su propia justicia, pensando que podían agradar a Dios con sus propios esfuerzos. Y esto, mi estimado hermano y amigo, es justamente lo que todos los religiosos siguen haciendo. Piensan que Dios los va a tolerar, les va a tolerar sus pecados y va a aceptar sus esfuerzos personales y méritos personales para llegar a Dios. Es un invento de Dios. Es un invento que Dios no acepta. Es un invento humano de lo que es Dios. El pecador hace eso, reduce a Dios a un concepto humano de Dios y se eleva a sí mismo pensando que Dios le va a aceptar y tolerar en su condición presente. Al fin y al cabo no soy tan malo como X o como el otro, lo que sea. Pero no es así. No es así. La Biblia declara que Dios es perfectamente santo y perfectamente justo y que demanda perfección. Perfección. Por eso en el capítulo 10, el versículo 4 de Romanos dice que la única perfección realmente que Dios acepta y la única justicia que Él acepta es la justicia de aquel que pudo proveer la justicia perfecta a todo ser humano por fe en Él. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. El versículo 4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. No trates de justificarte por la ley o tus obras, tú no puedes, pero hay uno que puede ser tu justicia. Y por fe en Él puedes recibir la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él, en Cristo. El Evangelio es por gracia, por medio de la fe.
no es por obras. La ley nunca tuvo la intención de salvar a nadie, ¿saben? Me acuerdo después de una reunión en un país que no voy a mencionar, en caso de que haya alguno. Esta señora comienza a charlar conmigo y me di cuenta que su noción de la justificación era equivocada y le hice la pregunta, bueno, ¿cómo piensa usted, hermana, que los judíos se justificaban o llegaban a ser aceptos por mí? Por guardar la ley, me dice. Por guardar la ley. Pablo le contestaría a esta hermana de la siguiente manera, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, dice Pablo, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nadie se ha justificado en el Antiguo Testamento por guardar la ley. En el Antiguo Testamento todos fueron justificados los creyentes por medio de su fe. Abraham creyó a Dios y esa fe le fue atribuida por justicia. David creyó en el Señor y esa fe fue atribuida por justicia. Y todo santo del Antiguo Testamento fue salvo por medio de la fe en aquel Cordero que iba a morir por los pecados de todos los creyentes, de todas las épocas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hasta que el Señor venga. Es por fe, no por obras. Punto final. Se acabó la discusión. Eso es lo que Dios dice. Jesucristo tomó nuestro pecado y pagó por él en la cruz. Él fue hecho maldición, dice Pablo, para que nosotros por fe en Él y su sacrificio en la cruz llegásemos a hacer justicia de Dios en Él. ¿Cómo es que yo me voy a atrever a venir a Dios aún como creyente? ¿Porque me porté bien ese día? ¿O porque hice buenas obras ese día? Todas mis obras son como trapos de inmundicia para Él, de todas maneras. Vengo a Él por fe en el Señor Jesucristo, quien es mi justicia y quien está a su diestra intercediendo por mí. Lo mismo por todo creyente. El himno que cantamos del amor de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios nos justificó. ¿Quién condenará? Nadie puede condenar porque Cristo es el que murió, el que resucitó y que hoy está a la diestra del Padre, el que intercede por cada uno de aquellos que Él salvó. No es por obras, es por la justicia de Cristo Jesús. Los judíos pensaban que podían salvarse por guardar la ley, por lo menos externamente. Qué absurdo. Romanos 10:5 dice, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. ¿Quieres ser salvo por la ley? Vive por esa ley. Y te darás cuenta que no puedes cumplir ni siquiera un punto de la ley. Entonces, por eso Cristo es el fin de la ley, para justicia de todo aquel que cree en Él. Ahora, este es el trasfondo de lo que estaba sucediendo en Israel cuando Jesús se encuentra con este escriba. La gente, como este escriba, pensaba que serían aceptos delante de Dios por guardar la ley de Jehová, la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y este escriba estaba viviendo usando ese estándar de conducta, lo que él pensaba era aceptable delante de Dios. Y era orgulloso de eso. Y tan orgulloso es que noten, queriendo justificarse a sí mismo, hace la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? La opinión normal, general, entre los judíos, particularmente los religiosos, particularmente para un escriba fariseo, que su prójimo era simplemente otro judío piadoso, así como ellos, otro fariseo, otro escriba, u otra persona religiosa, pero no un gentil, no una de la calle, no un pecador, no un publicano y particularmente no un samaritano, que es lo que el pasaje nos indica, continúa hablando de eso Jesús. El samaritano era una mezcla de judío con gentil. Válgame Dios, dirían ellos, ese no es mi prójimo. Por eso hace la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le contesta con la parábola del samaritano. ¿Quién era el prójimo? Todo ser humano es tu prójimo, no tus compadres fariseos y escribas solamente. ¿Ven?
Lo interesante de esta charla, y estamos llegando ya a la conclusión, es que el escriba se saltea completamente el aspecto de Dios. Noten que ni siquiera habla del amor de Dios en su contestación y en su pregunta. Este hombre no quiso reconocer que realmente no amaba a Dios, sino que se conformó con un aspecto legalista de amar a Dios, que es guardar la ley externa, y siguió aparentando ser justo, y pasa al tema del prójimo. Lo que impide que un hombre o una mujer sean salvos es rehusarse a reconocer, admitir su pecaminosidad y pretender que pueden salvarse por sus propios méritos y esfuerzos personales. Eso es lo que impide la salvación. Y este escriba resultó ser como el joven rico, quien también era una persona piadosa por afuera, guardaba la ley. ¿Se acuerdan que le dice al Señor: yo guardé todos estos mandamientos desde mi juventud? Jesús le dice: muy bien, ve, vende todo lo que tienes y ven y qué, sígueme. Este muchacho no estaba dispuesto a hacer eso. Dice que se dio la vuelta y se fue triste, porque siguió confiando en sus propios méritos, en su propia justicia. Se fue y terminó en una eternidad fuera del Señor. Este escriba tuvo la oportunidad de recibir la vida eterna. Estuvo al borde, estuvo interesado en la vida eterna. Hasta se sintió motivado de hacer la pregunta: ¿qué debo hacer yo para heredarla? Y si él hubiera admitido realmente que no podía cumplir con las demandas de la ley, que no amaba a Dios como Dios demandaba, que no tenía la capacidad de amar a su prójimo, y si él hubiera, como el publicano, invocado a Dios: Señor, ten misericordia de mí, ¿qué hubiera pasado? Hubiera recibido, heredado la vida eterna que supuestamente él estaba buscando. Pero no fue así. Él confió en su propia justicia y terminó condenado. Se justificó a sí mismo. Qué triste historia. Como dijimos al inicio, esta es una persona que hace la pregunta exacta y precisa: aquel quien era la vida eterna, hecho carne, el Señor Jesucristo. Y pudiera haber obtenido vida eterna si se hubiera acercado a Dios con arrepentimiento y fe, pero no fue así. No sabemos más de él, de este hombre, no sabemos de él. Especulamos que terminó como iba, justificado en su propia justicia y separado de Dios para siempre. ¿Dónde te encuentras tú hoy, querido amigo? Esa es la pregunta. Él ya pasó, la oportunidad pasó para este hombre, pero la oportunidad todavía está para ti. ¿Eres un buscador de la vida eterna? ¿Deseas realmente la vida eterna? Entonces, abandona tu propia justicia, abandona tus propios méritos, abandona tus propios esfuerzos tratando de ganarte la salvación, y simplemente ven a Jesucristo hoy, que es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Confía en Él, y Jesús dice que el que a mí viene y el que en mí cree tiene vida eterna. Él vino a salvar a pecadores como tú. Ven a Él en fe, confiesa tu pecado, dile: Señor, aquí estoy, creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí para salvar a una persona tal como yo. Sálvame de mi pecado, dame vida eterna. Esa vida eterna que tú prometes a que cree en ti. Y el que a mí viene, dice Jesús, de esa manera, yo no voy a rechazarle. No voy a rechazarle. No le echaré fuera. Pues, oh Dios, yo clamo a ti, y con noble compasión borra tú mi rebelión y hazme puro en verdad, redimiendo mi maldad. He pecado contra ti,
Así de clara y directa es la palabra de Dios, estimado oyente. Si al oírla te has dado cuenta que el destino eterno de tu alma no depende de ti, ni de tus esfuerzos, ni de tus obras, ni de tu propia justicia, ni siquiera de tu devoción religiosa, sino exclusivamente de la misericordia de Dios, y al mismo tiempo has sentido que tu propia justicia está manchada con tu pecado, y te sientes sucio e indigno delante de Dios, entonces quiere decir que el Espíritu Santo ha hablado a tu vida. Por lo que te animamos que acudas a Dios, quien ya perdonó tus pecados en la obra expiatoria de su Santo Hijo Jesucristo. Acércate de la única manera con la que Dios te recibirá, contrito y humillado. Puesto que, como dice su palabra, al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia jamás. Llegamos así al fin de nuestro programa. Los esperamos el próximo sábado en este mismo horario y por esta misma emisora, FM Radio Esperanza en el 91.3 del dial. Queremos extenderle cordialmente la invitación para asistir a nuestra reunión de estudio bíblico que realizamos todos los domingos a las 17 horas. En Cornelio Saavedra 520 aquí en La Consulta. También queremos dejarles los distintos medios por los cuales hacer contacto con nosotros. Nuestro teléfono es 26 22 68 47 45. Repito, 26 22 68 47 45. Puede enviarnos también un correo electrónico a ice.reformada@gmail.com, ice.reformada@gmail.com, o bien visitar nuestro Facebook ingresando directamente como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Mi nombre es Jonás Escobar y ha sido un verdadero placer compartir este espacio con todos y cada uno de ustedes aquí en FM Radio Esperanza y en Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Que Dios los bendiga grandemente.